Muy buen día para todos ustedes. Me les presento. Mi nombre es Víctor Alfonso Zapata Rengifo. Soy licenciado en lengua castellana. Y en esta tarde les quiero compartir a ustedes la clase acerca de lo que es la literatura de la conquista. La agenda de la clase es la siguiente. Primero, solución de pregunta-problema, seguido por la socialización de definición del tema. Posteriormente vamos a observar unos videos de este eje temático. Luego de estos videos vamos a realizar unas lecturas acerca de lo que es la literatura de la conquista. Posteriormente a esta lectura también vamos a hacer unas actividades en donde vamos a empezar a explicar acerca con preguntas y también con las lecturas de este tema. Y por último vamos entonces a socializar estas preguntas frente a sus respuestas. Entonces empezamos con las preguntas. Primera pregunta, ¿qué pasó en el año de 1492? Segunda pregunta, ¿qué entiendes por conquista? Y por último, ¿qué es la literatura de la conquista? Entonces, en la primera pregunta, ante qué pasó en el año de 1492, entonces, como ustedes bien saben, surge lo que fue la llegada de los españoles a nuestro continente, que posteriormente se dio a conocer como el nombre de América, ¿cierto? ¿Quién llegó? Llegó Cristóbal Colón. Muy bien. Segunda pregunta, ¿qué entiendes por conquista? Muy bien, entonces la definición de conquista hace referencia hacia el empoderamiento de una forma violenta y también coercitiva de un territorio. Y última pregunta, ¿qué es la literatura de la conquista? Recordemos que la palabra literatura hace referencia hacia el lenguaje escrito, ¿cierto? De cómo a través de la escritura, a través de narraciones, de historias, nosotros conocemos o nos enteramos acerca de sucesos pasados. Entonces, la literatura de la conquista hace referencia hacia esas historias de cómo se empoderaron los españoles y algunos europeos de el territorio americano. Continuamos entonces, ¿cómo se concibe la literatura de la conquista? Entonces, la literatura de la conquista se concibe como el relato que nos hace dar evidencia acerca de los sucesos y de todo lo que aconteció por parte de los españoles en nuestro territorio americano, de qué fue lo que ellos vieron, cómo observaron a los indígenas. De forma implícita también podemos nosotros conocer un poco lo que es la cultura indígena, también podemos conocer algunas costumbres españolas y de cómo estas costumbres se establecieron en nuestro territorio americano. Entonces aquí se encuentra la primera isla donde encalló, por así decirlo, Cristóbal Colón, que fue en la isla de San Salvador, conocida hoy bajo el territorio de las Bahamas, eso queda en Centroamérica. Entonces vamos a continuación a observar dos videos acerca de este suceso de la conquista. Voy a ir adelantando por cuestión de tiempo. Con base a estos dos videos vamos a hacer un contraste frente a su contenido. Ahora vamos a observar nuestro segundo video para así generar el contraste. Listo. A partir de estos dos videos podemos contrastar que en el primer video vemos un acercamiento con las tribus indígenas de una forma mucho más amigable, mucho más humana, donde se empieza a establecer un conocimiento de la cultura por parte de este conquistador. En cuanto al segundo video, entonces podemos ahí observar que hubo conquistadores que llegaron de una forma mucho más violenta, de una forma mucho más agreste, que empezaron a remeter las culturas indígenas.
Entonces aquí para poder concluir un poco acerca de este contraste podemos evidenciar que hubo conquistadores que llegaron de una forma amigable, de una forma para conservar la cultura, como otros conquistadores que llegaron con una mentalidad mucho más ambiciosa. Y todo esto nosotros lo podemos encontrar a partir de los textos escritos que nos dejó la historia frente a este tipo de literatura que se llama literatura de la conquista, porque dentro de esta literatura nosotros podemos evidenciar eso, ese rastro histórico, esa huella indeleble donde se encuentra expresado todo lo que hicieron los españoles y cómo se empezaron a defender, o también esas relaciones que empezaron a entablarse entre tribus indígenas con los autores europeos. Uno de ellos es Álvar Núñez Cabeza de Vaca en este texto que él escribió, que es el capítulo número 33 del libro titulado Naufragios. A partir de esta lectura nosotros podemos evidenciar de cómo los indígenas y también los negros africanos fueron un papel muy importante para la colonización y conquista, puesto que ellos contribuyeron al conocer los territorios, al ayudarlos no solamente a cargar como bestias, como dice en uno de sus textos Cabeza de Vaca, sino que además también les colaboraba muchísimo en cuestiones de empoderarse de estos territorios. Es algo muy paradójico, ¿no? Pero pues así pasó. También dentro de este texto podemos por ahí ver de una forma muy oculta lo grandiosa que era la selva para los españoles, puesto que todo este territorio americano abundaba de muchísima vegetación que sorprendió y cautivó muchísimo a los españoles y pues por supuesto a los conquistadores. El gran antropólogo Víctor Waltrum nos dice que estos textos de la literatura de la conquista están impregnados de fantasía, están impregnados de mucha magia, de mucha imaginación, puesto que ellos creían que en estas tierras, en estas nuevas tierras para ellos, iban a encontrar seres muy sobrehumanos como dragones, hormigas gigantescas y muchos animales desconocidos para ellos. Entonces, en este fragmento nosotros podemos evidenciar, obviamente, de cómo los conquistadores, especialmente de cómo Cristóbal Colón, se vislumbra y que ha admirado no solamente del cuerpo de los indígenas, como ustedes ahí pueden leer, sino que además también que ha admirado por esa belleza tan despampanante de la naturaleza. Y pues posteriormente también deja muy enfatizado exactamente a partir de esta línea hasta estos puntos suspensivos de que su propósito, pues más allá de conquistar y de brindarle territorio a la corona española, era también mirar cómo podían conseguir oro, ¿cierto? Entonces es un tema también muy recurrente que se ve bastante reflejado en la literatura de la conquista. Entonces, a partir de estas dos lecturas, a partir de la lectura que nos comparte Álvar Núñez Cabeza de Vaca en su trasegar aquí en las Américas y también de la crónica de Colón, ¿cierto? Podemos responder estas preguntas como comprensión lectora. Primera pregunta, ¿qué características tiene la población con la cual se encontró Colón? Eso lo podemos responder divinamente en estas primeras líneas, ¿cierto? Que nos expresa Cristóbal Colón, donde nos describe de una forma bastante detallada acerca de cómo eran esos indígenas y de cómo eran sus cabellos, sus hermosos cuerpos y obviamente también el atuendo y cómo ellos se pintaban sus cuerpos. Posteriormente, la pregunta a la que dice qué aspectos de los mencionados crees que llamó más la atención Colón, pues nosotros podemos observar que obviamente siempre él estaba, ¿cierto?, atento hacia el oro. Vamos entonces para la tercera. ¿Qué características geográficas posee el lugar según la descripción de Colón? Hay algo muy particular en esta lectura y es que en esta lectura podemos, de una forma muy implícita, recordemos que la lectura implícita significa que la lectura nos da unas huellas para nosotros como detectives poder descifrar, y es que dentro de esta lectura hay un combate entre tribus y entonces podemos, digamos que intuir que se encuentra exactamente en una zona geográfica de península, ¿cierto? Porque pues cerca
estaba otra tribu contraria que siempre buscaba como permear en esta para empoderarse. Entonces vemos ahí un conflicto también entre tribus. Eso frente a las características geográficas, península, zona selvática. Cuarta pregunta, ¿qué tipo de información le brindaron los nativos? Entonces, tanto en la lectura de Álvar Núñez Cabeza de Vaca como en la crónica de Cristóbal Colón, podemos ver que los nativos cumplen un papel muy importante, ya que ellos son guías, ya que ellos contribuyen también para que los españoles puedan sobrevivir dentro de la selva. Entonces es un rol muy importante que cumplen los nativos para los españoles. Quinta pregunta, ¿cuál es el objetivo que pretende cumplir Colón en este viaje? Pues recordemos que Colón entonces a partir de la lectura ya mencionada pretende obviamente es obtener riqueza, ¿cierto? Por eso el afán de él de ir a la isla de Zipango, como dice aquí muy bien el texto, según los indígenas, allí en esta isla se encontraba bastante oro. Y finalmente, ¿qué aspectos de esta carta le interesó más a los reyes católicos? Pues finalmente termina compartiendo lo que Colón dice, es el oro. Entonces, ya para concluir esta clase, recordemos que la literatura de la conquista son todos esos relatos donde nos expresan de cómo los conquistadores, especialmente los españoles, porque también hubo europeos que abarcaron estas tierras, de cómo ellos empezaron a retratar de una forma escrita todos los sucesos que ellos vivieron, que ellos acontecieron frente a las luchas, a las disputas que tuvieron con los indígenas y todos los por mayores y por menores de lo vivido en este nuevo continente para ellos, frente a todo este proceso que se les llamó la conquista y colonización. Entonces dejamos hasta ahí la clase, espero que todos ustedes tengan un resto de buen día.